Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy, bueno, ¿a quién tenemos aquí? Nada más y nada menos que a José Piñeiro Maceiras. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos aquí muy Bueno, bien, ya pues en otoño entrado, en una temporada otoñal que se presume muy subida de tono calorífico, sí, pero pasional y políticamente, pero sí, no señor. temporalmente. Nada, muy bien. Bueno, vamos a recordar a nuestros seguidores a quién tenemos aquí. Pues nada más y nada menos que al autor de este magnífico libro con el cual venimos charlando el 18 de julio entre el mito y la realidad. Es un libro fundamental, es un libro que hemos dicho mil veces y seguiremos diciéndolo encantados, que marca un antes y un después. Es un libro que descubre y que nos aporta incluso unos documentos de los cuales vamos a hablar hoy, porque es el capítulo, vamos a decir, angular central de este gran libro, por el cual vamos a saber, nos lo va a explicar su autor, investigador, historiador, quien lo conoce todo perfectamente, cómo el Frente Popular estaba al borde, era inminente una nueva revolución, como aquella de octubre del 34, pero mucho mejor preparada y mucho, por lo tanto, más peligrosa. José, esta pequeña presentación que te he hecho es verdadera. ¿Es verdad que el Frente Popular estaba en la primavera, verano, digamos, del 36 en esa situación? Bueno, el Frente Popular no, lo que estaba en una situación de revolución clarísima era el Partido Socialista precisando una porción muy considerable, la parte más grande del Partido Socialista, que era la UGT y las Juventudes Socialistas, con la parte del partido que seguía las enseñanzas y las directrices de Largo Caballero, Margarita Nelken, Araquistáin, Álvaro del Valle, etcétera, Hernández Zancajo y segundo Serrano Poncela, etcétera, etcétera, que querían una revolución de tipo socialista en España y que era la masa y que comprendía la mayor parte de la masa socialista. Y Claro, por supuesto el Partido Comunista y el anarquismo, ¿no? claro. Incluso podría decir que, bueno, se podría tocar el tema de Zaragoza, ya que ahí tuvo una importancia la CNT importante en el congreso que se celebró en mayo de 36, en el cual el Partido Social del Ala de Largo Caballero, la UGT, le ofreció a la CNT que se uniera y que se unificaran ambas sindicales con una finalidad revolucionaria. Y la CNT en ese congreso de mayo del 36 dijo que sí, siempre que se dejase de lado pues cualquier ideología, cualquier partido político. Y como esto, al fin y al cabo, quien lo organizaba era el Partido Socialista, la rama del Largo Caballero y el Partido Comunista, pues lógicamente no entraron en esa especie de comunicación o comunión, aunque en alguna parte, como yo te he comentado alguna vez, y lo hemos dicho aquí en Antena, en el norte de España, los sectores del anarcosindicalismo sí estaban dispuestos a entrar en Claro. una revolución, incluso con reparto de armas, como el caso de Pontevedra, que yo lo sé directamente por mi padre, porque fueron los protagonistas de aquella historia, lógicamente. Claro. Pepe, te voy a poner una fotografía que de alguna manera yo creo que confirma todo lo que tú has dicho, bueno, aparte de tus investigaciones. ¿A ti qué te parece esta fotografía que es del periódico El Socialista del 21 de febrero del 36? Avala incluso públicamente entonces lo que tú dices ahora, ¿no, Pepe? Bueno, no soy socialista, yo creo que esto es el periódico, un periódico norteamericano, me parece que creo que es el periódico La Prensa que se publicaba en Nueva York, que era el único periódico que se publicaba en Nueva York, Puede ser, y se sí. publicó lógicamente recién ganadas las elecciones y además, para que no hubiese ningún tipo de confusión, el artículo se reprodujo yo creo que el mismo día o al día siguiente en el periódico La Marina de La Habana y lo pudieron leer los españoles, que había muchísimos en Cuba, pudieron leer esta Claro, información claro, sin ningún problema. Quizás esa fue una de las razones por las cuales en el año, yo creo que en el 38, los emigrantes de Cuba, los emigrados en Cuba, dieron una cantidad de dinero importante para el movimiento nacional y bueno, un pariente de mi madre, un tío que además había marchado de aquí porque tenía problemas con los falangistas, etcétera, etcétera, pues se marchó de España, pero él fue el encargado de recaudar todos los fondos para el movimiento nacional desde Cuba y se mandó una cantidad enorme o una cantidad muy respetable de los emigrados cubanos, o gran parte de ellos gallegos o asturianos,
por esto, pero claro, anteriormente estaba este periódico, La Marina, que Claro. publicaba estas cosas que aquí no se publicaban por la censura, lógicamente. Claro, a lo que tú has dicho, tenemos aquí, leemos una línea en la que una de las declaraciones de Laro Caballero a este periódico, aparte del titular que señala el periódico, es: antes de 5 años España será soviética. Pepe, ¿esto qué significa? Bueno, eso significa que además es la comunicación que le hizo, la confesión que le hizo Largo Caballero en noviembre, yo creo, octubre del 35, antes de ser juzgado en Consejo de Guerra, por el cual salió este inocente, un Consejo de Guerra que se recogía por el Código Civil Militar, este hombre sale inocente. Pues todos estos historiadores que se les ha visto últimamente el plumero de forma descaradísima han dicho que esos tribunales de guerra, esos consejos de guerra eran todos delitos y delincuentes. No, no, eso era como se regulaba la legislación de guerra y del hecho que algunas personas salían inocentes. El caso más claro es el de Largo Caballero, que siendo el responsable directo de la revolución de 1934, el caudillo directo salió inocente porque no se pudo probar en fase probatoria, en audiencia, en el juicio, que él era el dirigente absoluto, el absoluto de la revolución de 1934, que sí lo era. Entonces Claro, es igual, lógicamente. Entonces, unos días antes de celebrarse la vista, le declaró a un periodista norteamericano, Knobloch, escrito con Knobloch, que iba a haber una revolución en España, que se iba a anexionar Portugal por las buenas o por las malas, que él sería el próximo Lenin en España y que incluso se ufanó y se vanaglorió delante de este periodista norteamericano de que estaba ante el segundo Lenin, ¿no? El segundo Lenin sí, en España y que sí iba a el ser segundo socialista, Lenin. lógicamente, estaba clarísimo. Claro, Es un documento que los historiadores, algunos ofuscados, bueno, ahora prácticamente se ha demostrado por lo que ha ocurrido en la Universidad de Zaragoza, totalmente ideologizados, pues se han olvidado de este documento. Este documento existe, lo publicó ya en el año 37 Knobloch en Estados Unidos, en un libro que se llamaba Corresponding in Spain, pero se publicó después aquí, yo creo que en los años 60, una versión española, pero se sabe que este periódico existe porque incluso en Madrid está en la prensa histórica de Madrid, se conservan unos ejemplares de la prensa de Nueva York y está el documento clarísimo más el diario de la Marina, o sea que son claro, dos claro, pruebas irrefutables de que se iba realmente a una revolución. Y claro. entonces, de ahí la información importante que por esas mismas fechas que ya hemos referido aquí, el servicio de espionaje del ejército tuvo conocimiento por la policía portuguesa secreta de que estaba preparando una revolución por los socialistas, los comunistas y la extrema izquierda, tanto en España y en Portugal, ya en Claro. diciembre de 35, en ese sentido, y lógicamente era esa que después se reanuda y incluso se escriben unos documentos secretos que seguramente serás por lo que me vayas a preguntar. Ese es el documento en el cual se acredita clarísimamente el servicio de espionaje del ejército, el servicio especial, que era el servicio de información secretísima del ejército, que se estaba preparando una revolución en el año 35, tanto en Portugal como en España, por los socialistas, los comunistas y la extrema izquierda republicana, que era pues los anarquistas, lógicamente. Claro. El Lo, documento es clarísimo y con eso no se puede decir, ¿eh? claro, claro, no se puede negar la Y evidencia. además se puede consultar en la causa general. O sea, Claro, tampoco yo me lo he encontrado este documento en un archivo perdido de los sí, militares, etcétera, etcétera, que también he consultado. Esto está en la causa general, no han querido verlo porque no han querido. Las cosas son como son. claro, Hay que hablar clarísimamente porque este tema ya no tiene solo una visión historiográfica ni una puntualización historiográfica, esto ya es una cuestión política, es decir, se claro. quiere crear una historia, un relato único sobre la guerra civil, la represión como fue, la posguerra, el régimen de Franco y todo, pero lógicamente una barbaridad. A mí me parece una barbaridad, pero bueno, allá ellos como lo quieran hacer, desde luego. Claro, Los claro, documentos claro. están ahí, naturalmente. Claro. Es que este documento que has aportado tú ya en una entrevista anterior, pero creo que era importante recordarlo. Estamos hablando de diciembre del 35 y es un documento por el cual esta división, como tú dices, muy especial del ejército, ya tiene conocimiento a través de Portugal de lo que dice aquí, que se está preparando por socialistas, extrema izquierda, etcétera, esa revolución. Entonces, no se pueden negar las evidencias. Volvemos entonces a tu libro. Después veremos otro documento también que tú has aportado. En tu libro hablas de que hay una serie de documentos secretos por los cuales se puede acreditar perfectísimamente, documentalmente, el que, Pepe, una preparación incluso con tintes militares por parte del Partido Socialista Obrero Español, PSOE,
el de antes y el de ahora, de esa revolución. ¿Eso es así, Sí, Pepe? sí. No, no, sí, eso está claro. Digan lo que diga Southward y sus palanganeros, por decirlo así, está claro que lo tenían muy claro, lo tenían clarísimo. Además, estaba bien preparada. Los documentos son, este que has presentado es claro y además viene corroborado por la confesión que le hace a Knobloch, a este periodista norteamericano. Yo no sé si era de la United Press, pero bueno, que cualquier persona puede consultar el periódico La Prensa, que está en la biblioteca virtual de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Y también en la prensa histórica, el Diario de la Marina, de febrero, exactamente del mes de febrero del 36, igual que la prensa, viene este artículo publicado. Esto está de una forma clarísima. Yo, ahora que me has dicho esta cosa de la extrema izquierda y de tal, y ya que hablamos del libro, yo creo que el primer documento que tenemos que citar, si seguimos la misma línea que sigue el Perfecto. libro, Muy es bien. cuando hablo de la intervención o la que quieren hacer el control de las Fuerzas Armadas. Yo cito un libro que es unas normas que se establecieron para controlar los cuarteles, acabar con los jefes y oficiales del ejército. Ya. A ellos incluso Franco en los años 50 se refirió, pero el documento dice textualmente, te lo voy a leer. Yo no sé cuánto nos va a llevar estos programas, pero el documento te lo voy a leer, estaba en página Vale. 96, dice, los comités Nada, siempre. interiores de los cuarteles renovarán cada 2 días su relación del personal, clasificándolo mediante signos y colores en enemigos, neutros, simpatizantes y adictos. Iniciada la rebelión, el personal del Comité Interior, bajo su directa responsabilidad, eliminará rápidamente y sin vacilación a alguno de todos los que figuren en la clasificación como enemigos, sin olvidar que esta eliminación debe alcanzar a jefes, oficiales, clases y soldados. Claro. Cada miembro del Comité Interior tomará las medidas oportunas para llevar consigo sin peligro de ser descubierto la relación de los individuos de cuya eliminación deba encargarse personalmente. Ya. Quedan modificados los grupos y después esto se añade, lógicamente, a las personas terratenientes, etcétera, ¿no? Esto es un documento que es verídico, existió como tal y se conserva o se conservaba en el archivo de la Guerra de Liberación del Ministerio de Ejército, que está Ya. en Madrid, ¿no? Pero de este documento algunos autores se han hecho eco, ¿no? Y se han hecho eco, entre ellos, el primero de ellos, yo creo que el primero de ellos que se hace eco es el abuelo del antiguo presidente del gobierno, José María Aznar, que yo creo que José María Aznar no ha leído esto que decía su abuelo, No, que lo no, no, no publicó lo en la leí. historia militar de la Guerra Civil Española. Sí, es verdad. Digo esto porque el abuelo de José María Aznar, que después fue embajador, fue una persona que también estaba en cierta manera relacionado con el diario de la Marina en Ah, aquella época, ¿no? Y entonces en el diario de la Marina mandaba de vez en cuando información desde el Sol, yo creo que era Aznar, quien mandaba información al diario de la Marina, ¿no? Y ya, estaba en comité y formaba parte de un colectivo anticomité, o ya. sea, contra la tercera internacional, y ahí se publicaron muchas cosas. Como era una persona muy inteligente, cuando estalló el movimiento, pues él, como era el Sol y prácticamente era un periódico más o menos de centro izquierda, se hizo miliciano y debió recibir mucha información, lo cual, cuando termina la guerra, recién termina la guerra, en la historia militar de la guerra civil, que publica varios Sí, tomos, que publica Aznar, publica este documento. Bueno, este documento, según la investigación mía, y lo hago constar en el libro, se produce y se redacta en Madrid. ya. Hay 4 documentos. Un primer documento que podemos llamar número 1, un número 2, un número 3 y un número 4. Southward, que es un norteamericano que trabajó para el Frente Popular, pues se creó que era el todopoderoso, que era pues, como si fuese, pues yo qué sé, el Espíritu Santo, y consideró que estos documentos eran falsos. Lo que ocurre es que después los militares, que son los que saben de esta documentación, que lo Claro, analizan, tú eres militar, teniente coronel, claro, sabes lo que son cosas de Estado Mayor, de logística, que los profanos que no tienen, que están en las Fuerzas Armadas, no lo saben. Al ver estos documentos dijeron, caray, estos documentos son hechos por militares, estos no claro. son hechos por aficionados, ¿no? Y Se nota entonces, enseguida. estos militares que son por un lado, el primero que se da cuenta es el general Biondi, que era un Ya, general italiano que escribió la guerra civil en italiano en el 38, yo creo que 38-39, la historia de la guerra civil española, ¿no? ya, Varios tomos con el seudónimo general Belforte, dice que estos son documentos militares. El Servicio Histórico Militar del 45, ya termina la guerra, también dice que son documentos auténticos. claro. Díaz de Villegas, que es el general Díaz de Villegas, que yo creo que ni es sobrino o nieto, todavía publica Sí, algo, que el general, este que es el mejor experto, ha sido el mejor experto en guerra revolucionaria en España, aparte de ser una persona
intelectualmente muy rigurosa porque cultivó varias facetas, es decir, era geógrafo, general de brigada, africanista, y bueno, cultivó mucho, pues era yo creo que el más experto en la guerra revolucionaria, ¿no? También Ya. considera que eran auténticos estos documentos. Después encontramos a ese investigador militar del Servicio Histórico Militar que era en Burgos, el coronel Gárate Corba, Ahora te Gárate acordabas, Corba, hombre. este ya, en vista de esto, entrevistó a la persona que de la Cierva decía que los había redactado, que era Tomás Borrás. Tomás Borrás le dijo al coronel Gárate Corba que los documentos los había descubierto un actor teatral que era locutor de radio muy famoso en los años 30, José Medina, que le llamaban Pepe Medina, un antiguo jonsista, y que Ah, este hombre llamó le habían dicho, se había descubierto por sus contactos de Radio España que en el Ministerio de la Guerra del Frente Popular, en la primavera de 36, que yo creo que tenía que ser abril, pues estaban pasando a máquina unos documentos y en esos ya. documentos había unas personas que eran rusas, que según pensaban que eran rusas, con los militares estaban pasando esa documentación, ¿no? Entonces Pepe Medina se lo dice a Borrás, porque Borrás editaba el No Importa clandestino y su mujer era de unas gente especial de José Antonio Primo de Rivera. Ah, ya, ya. Entonces, Ah, entonces todo. Tomás Borrás, que era muy inteligente, dice, bueno, mándame esa documentación para acá y le llega documentación a Tomás Borrás. Tomás Ya. Borrás ve eso y como estaba editando clandestinamente, no importa, digo, uy, esto lo voy y lo edito y lo editó en varias, lo empezó a editar a la máquina, lo copiaron en la redacción seguramente clandestina de No Importa, lo empezaron a distribuir, incluso la biografía personal de José Antonio hace constar que en aquellos momentos antes de estallar la guerra, pues los falangistas habían descubierto el plan comunista Ya. en su archivo, está todo clarísimo, va a ser Todo, así. todo, todo, todo. Así. Y entonces, pues fue así y se documentó, llegó a todos los sitios. Estos Claro. documentos llegaron a todos los sitios. Pero esos documentos también se sacaron, el Marqués de Moral también lo sacó de Madrid, de la UGT, de la sede de la UGT, también lo sacaron de Barcelona y se descubrieron otros sitios de España, como fueron Palencia, Lora del Río, La Línea, Palma de Mallorca, Ya, en ya. Extremadura. Han aparecido en varios sitios y algunos en manos de gente dirigente de la extrema izquierda, socialistas y comunistas, ¿no? Que le daban todavía más verosimilitud. Ya. Yo lo que sí te puedo decir es que el número 4, que es el que le hemos puesto, el que te he Sí, leído yo, el más grave, porque esto, el documento o uno de los documentos originales está en el archivo, o debía estar, porque lo vio el coronel Martínez Bande y lo consultó en el archivo claro. especial de la Guerra de Liberación. Este documento yo te voy a leer ahora, Vale. si me lo permites, Sí, hombre, lo que claro. el Servicio de Información del Ejército de Zaragoza Ajá. comentó al respecto. Te Muy lo digo bien. porque ya como hay una serie de historiadores de esa zona, de allá de Aragón o del Ebro, que parece que no se enteran, pues Sí. les vamos a decir realmente qué decía así. Pues mira, Muy bien. A ver. dice así. Esto es el informe resumen del fiscal instructor de la causa general de Zaragoza. ¿Me escuchas, no? Sí, 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 perfecto, perfecto. Adelante. Y dice, te lo voy a leer, el 14 de abril de 1966, al desfile militar, un grupo de chusmas situado frente a la tribuna se dedicó a insultar a algunos oficiales que desfilaban al objeto de provocar altercados. Punto. En junio de 1936 circularon por los centros oficiales impresos y reproducciones fotográficas de las instrucciones para el golpe marxista que estaba preparándose y que se veía llegar cualquier día. En estas instrucciones se veía el bloqueo, se preveía el bloqueo de cuarteles, el asesinato de los oficiales al salir de sus domicilios, la inutilización de los depósitos de víveres, etcétera, etcétera. Claro, claro, claro. Está clarísimo, ¿no? Vamos, yo creo que el documento número 4 es verídico. Se creó, primero fueron el 1, el 2, el 3, que algunas Sí. denominaciones, como se reprodujeron por toda España y Borrar los mandó por todo, lo mandaron por todos los sitios, algunos le ponen el 11, el 22 y el 33, pero hay Ya, 3, 1, 2 y 3. Este es el número 4. El ya. número 3 es el número 4. Este documento se hizo en Francia y la prensa francesa en 1937 puso manifiesto que se había redactado en abril, a finales de abril, a instancia de los revolucionarios españoles, los comunistas, los socialistas y ¿Ves? los anarquistas que estaban en la tomada, ¿no? Y Claro. también una persona importante como fue Jacques Bardou, al que se refiere Southward, pero Jacques Bardou es una persona más creíble que Southward, porque Jacques Bardou
que es el abuelo de Giscard d'Estaing, fue abuelo de Giscard d'Estaing, había sido presidente del gabinete de ministros sí, del general Foch en la Primera Guerra Mundial, sí. era senador francés, era el presidente de la Academia de Morales y Políticas de Francia y era profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de Francia, una persona liberal. Este siempre sostuvo esos documentos y puso de manifiesto la posibilidad incluso de que se estuviese preparando a la par que en España un alzamiento en Francia de tipo revolucionario Ya. para junio de 1936, a la par que había ganado las elecciones el Frente Popular francés, ¿no? Quiero decir esto porque un corresponsal de la prensa francesa que estaba en Moscú, Ya. Luciani, en el año 39 publicó un artículo haciendo constar que según las informaciones que él había constatado y había observado en Moscú, a finales de la primavera de 1936 los rusos estuvieron calibrando la posibilidad de dar un alzamiento revolucionario, producir un alzamiento revolucionario en Francia. Con lo cual, Jacques Bardoux estaba en lo cierto. Claro, 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 Estaba claro. en lo cierto. Entonces, a Jacques Bardoux no se le puede acusar de fascista, de franquista, ni Sí, nada, no liberal, de la Real Academia de Ciencias, bueno, de la Academia de Ciencias sí, Políticas y Morales de Francia y profesor de Ciencias Políticas en Francia. Yo creo que está claro, bastante claro estos documentos, ¿no? claro, El claro. documento número 1 es un documento en el cual se pone, el documento número 11, se pone de manifiesto quiénes eran los responsables, que sí, prácticamente es de tipo logístico y militar, porque Claro. se dice prácticamente que se tienen estas armas, los centros, y el número 2 se dice dónde están los centros de aprovisionamiento, etcétera, etcétera. Es curioso que el número 2 habla de Madrid, ¿no? De Madrid, pero es que el propio ejército, el Servicio Especial del Ejército, había redactado una circular secreta en enero de 1936 de que la revolución que iba a venir de tipo marxista iba a desarrollarse en las grandes ciudades y en la capital del Estado, y que para eso se iban a utilizar armas automáticas y armas y pistolas. Y efectivamente, eso es lo que aparece en los documentos, porque en los Sí, documentos señor. que se ven, las armas son pistolas ametralladoras, fusiles y ametralladoras. Sí, O bueno, es sea, que es una cosa tan clara. Es una cosa tan clara que ya ni no hace falta comentarlo. Este es su documento. Lo que ocurre es que estos documentos, como Tomás Borrás, inteligente, los puso en circulación, claro. lógicamente se echaron las manos a la cabeza, se descubrió todo el percal, ¿no? Se descubrió todo el percal. Y entonces el periódico de Largo Caballero del UGT, Claridad, publicó dos copias de ellos, del número 1 y el número 2, los Sí, publicó el 30 de mayo de 1976. Claro, descubrió todo de falso, pero no decían la verdad, porque ya sabían el documento número 3 y el documento número 3 no lo publicaron. ya. Porque el documento número 3 está realizado, curiosamente, el 30 de abril. Por la investigación mía, la documentación del número 3, en el cual en que se pone de manifiesto ya que se va a organizar, que se va a matar incluso, se va a asesinar a aquellas personas Bueno, dirigentes de partidos de derechas contra sí, revolucionarios por medio de una policía de claro, Madrid. O sea, está hablando del cuartel de Pontejos, exactamente, que son claro, los que claro, matan a Calvo Sotelo, intenta matar claro, también a Gil Robles si no lo encuentran en casa. Yo creo que es clarísimo. claro. Bueno, pues la fecha ese de documento es 30, creo que es 30 de abril de 1966 y se redactó en Bilbao y es de signo ya comunista. Los dos primeros documentos, el 1 y el 2, son socialistas de la rama de Claro. Largo Caballero, Sí. posiblemente. Es un proyecto, pero el número 2 y el número 3 ya son controlados directamente por la Tercera Internacional. Buah, es El segundo está interesantísimo. claro y el cuarto está clarísimo porque lo vieron en Zaragoza. Pero parece que lo han visto solo en Zaragoza las personas, pero los historiadores de la Universidad de Zaragoza no lo han visto. No Parece lo que han no lo han visto. visto. Por Como eso no. tampoco han visto la Ley de Memoria Democrática Sí, sí, es verdad. en toda su profundidad. La Ley de Memoria Sí, Democrática sí, existe en Zaragoza, por lo cual se ponen unas multas millonarias a la persona que hable bien de Franco vamos a sí, ver, de un sí, sí, gobernador de claro. la época de Franco, de Zaragoza, incluso yo creo del arzobispo de Zaragoza, que cuando a punto de morir Franco creo que llevó el manto de la Virgen del Pilar Sí. a Madrid para ver si Franco se salvase. Yo creo que eso es enaltecimiento del franquismo, también tenía que ser procesado y sancionado. Vamos, yo creo que esto es ya de locos, Es de prácticamente de locos, es de locos. locos, de locos. Estamos en manos de fanáticos realmente increíble. Es que una cosa Bueno, yo, es para pedir.
para salir de exilio para marchar a Portugal ya simplemente para que en España se ha vuelto la gente loca Se ha completamente. vuelto Pero loca. To- definitivamente, Totalmente de aparte acuerdo. de estas Sí, bromas que sí. tenemos, esos documentos existen, ¿no? Claro. Entonces, O yo creo sea, que son importantes, sí. claro, entonces, estamos en una cosa muy importante. Yo quiero, digamos, reafirmar ante los seguidores, este es el primer capítulo que estamos dedicando a estos documentos, iremos desgranando más cosas. Por supuesto, en el libro está todo explayado, todo explicado y de una manera más extensa, pero hay una cosa muy clara. Aquí lo que queda demostrado, lo que tú has demostrado con tu libro, es no solamente la existencia de esos documentos, sino la veracidad de esos documentos frente además a toda esa historiografía que ha intentado de alguna manera, lógicamente también porque les interesa, decir que son falsos. Claro, pero es que son unos documentos fundamentales, Pepe, lo que tú estás diciendo es esencial. Había una preparación de una revolución, pero no solamente de una manera vaga, sino hasta detalles tan importantes como tú dices, como que, bueno, había que asesinar a los jefes de tal, a los oficiales en los cuarteles. Claro, y eso, como tú bien dices también y descubres en tu libro, no puede ser tampoco hecho sin un asesoramiento militar. ¿Es así o no es así, Pepe? Sí, era un asesoramiento militar porque el general Biondi, en la historia de la guerra civil que hace este general italiano, Claro. puso de manifiesto alguna información, algún boletín de la Tercera Internacional en la cual ellos criticaban que la revolución de Asturias no había triunfado porque faltaba un Estado Mayor, ¿no? Ah, Curiosamente, los dos primeros documentos, si te fijas, sobre todo el primero, donde se pone quién es el Estado Mayor, o sea, el Estado Mayor claro. presidido por Largo Caballero, asistido por Ventura. Ventura era Jesús Hernández, que fue uno de los Dirigente. comunistas que estuvo en el Congreso de la Tercera Internacional Sí. Moscú en el verano de 1935, donde se aprobó la teoría o la estrategia de los frentes populares, ¿no? Es Claro. Jesús Hernández, que por cierto era una persona que había trabajado, que era comunista, aunque había nacido en Murcia, su vida política la había desarrollado en Vizcaya, en Bilbao, y estuvo ya, bueno, fue de la escolta de Pérez Solís, que era oficial, pero que después dejó el comunismo y murió en Valladolid en los años 50, yo creo. Y esta persona, pues Vizcaya por aquel entonces era donde más cotizantes había el Partido Comunista, según la Ah, ya, ya. información en el año 35 del Ministerio de Gobernación, ¿no? Y entonces, lógicamente, ahí el documento, es un documento de la Dirección General de Seguridad que yo he consultado, efectivamente se ve que está firmado ese documento, está fechado en Bilbao, en Vizcaya, en abril de 1936. Es un documento ya realizado por el Partido Comunista en el que aparecen varias personas, Claro. pero que después aparecen varias personas. Comprueba la veracidad de este documento el general Mola, da fe de ello su secretario particular en los libros de Félix Maiz, tanto en el del 52, en el Diario de la Conspiración, como el del 76, hace referencia de esa documentación y además que un agente de la ADWE, un agente secreto del Claro. ADWE del almirante Canaris, Alemán. siguió a la celebración de esa celebración que se hace en Valencia, de ese congreso especial, y donde se ordena y se clarifica lógicamente que se va a matar a esas personas que después se Claro. realiza. Claro. Y si tiene la fecha del 30 de abril, imagínate, eso se hace en julio del 36. Claro. Claro. Y después se hace constar en este documento, el número 3, que lo veremos y lo veremos en el último programa, Muy porque vamos a bien. leer, ya sabes que en el libro tengo un anexo documental donde vamos a leerlos todos, Sí, los sí. documentos para que la gente, que no solo estos, sino más que existen sobre el tema, ¿no? Correcto. Y allá se pone de manifiesto que la revolución va a pasar a Marsella. Eso Ya. significa el centro pasa a Marsella. ¿Por qué? Porque el centro de la Tercera Internacional para la parte occidental de Europa estaba en París. Y Ya. en París se controlaba Portugal, España, Italia, Francia, Bélgica y Suiza. Entonces, Ya. la Ya. parte continental de Europa, de la parte occidental, estaba en París. Por Ya. eso en ese documento número 3 aparece Thorez y Cachín, que eran dirigentes del Partido Comunista Francés, Claro. que todos Claro. sabemos por los requisitos y por los estatutos de la Tercera Internacional, un Partido Comunista era una sección, lógicamente, del El partido Partido Comunista. de la Tercera Internacional. No obstante, estos documentos, para que vean que sean verdad, yo te voy a leer, que está en el libro y creo que hay que leerlo,
Muy Lo que el bien. 2 de julio, a principios de julio del 36, ya cuando se hicieron y se habían redactado, todavía no se había matado Calvo Sotelo, en el periódico Le Journal de París, miembros del Partido Radical que formaron parte del Frente Popular francés Ya. sacaron a la luz. Porque yo creo que esto tiene que saberse, porque Sí, esto señor, sí, ya es, señor. esto tiene que saberse porque esto es grave. Para eso estamos, Pepe, para eso estamos. Muy bien, muy Y bien, lo muy voy a bien. ver porque es algo que asusta. Adelante. Muy importante, claro que se tiene que saber, hombre, porque hoy precisamente se oculta la verdad. Adelante, Pepe. No obstante, voy a leerlo, todo lo que Sí, dice. sí, En perfecto. Francia sí se pudo saber documentalmente qué se proponía en realidad el Comité con dicha maniobra. Así, el 1 de julio de 1936, y ya aupado el poder del Front Populaire, tras las elecciones legislativas de mayo en Francia, se reunía la dirección del Partido Radical que representaba uno de los grupos políticos que habían formado parte de dicha coalición electoral. Pues bien, tras haber tomado la palabra Daladier, a la sazón ministro de la Guerra, de Ajá, aquella época, claro. el Frente Popular francés, Sí, le sí. correspondió el turno al periodista y exdiputado Émile Roche, que manifestaría lo siguiente. Dos puntos, abren comillas. Las libertades republicanas que fueron amenazadas por la reacción lo son ahora por la reacción revolucionaria. Hablo del comunismo. Y a continuación pasaba a leer una circular dirigida por el Comité, que aquí no se ha conocido, a los Claro. organismos comunistas de Francia. Aquí la transcripción del texto, traducido. Es necesario acelerar un gobierno revolucionario de soviet y a tal fin debe efectuarse. Primero, que sea quebrantado el aparato gubernamental y paralizado el Estado burgués liberal mediante la exclusión de los elementos fascistas del ejército, la administración y la milicia. Segundo, que se consoliden los organismos revolucionarios, las masas proletarias y las tropas de asalto obreras, llamadas a construir rápidamente el poder de los soviets, bajo la dirección del Partido Comunista. Tercero, que se disocien al Partido Socialista y otros partidos del Frente Popular a fin de conducir las tropas de asalto revolucionarias contra el Estado burgués. Claro, Cuarto, en Francia en particular es necesario que cuando los conflictos sociales, o sea, que esto es para tanto para España como para Francia. claro, claro, Y ahora, claro, has dicho muy bien. en Francia en particular, es necesario que cuando los conflictos sociales hayan socavado toda la economía capitalista a través de huelgas parciales y generales sean educados. Claro, Al mismo tiempo, las masas obreras revolucionarias siendo controladas por cuadros comunistas, de modo que en caso de dificultades con el gobierno del Frente Popular, las masas puedan continuar su misión revolucionaria sin tener en cuenta las alianzas con los partidos claro. burgueses. Clarísimo, Esto clarísimo. es más importante que el éxito momentáneo, tal como mejoras salariales pequeñas. Claro, Sin embargo, las claro. reivindicaciones diarias de los trabajadores siempre deben utilizarse como trampolín para desencadenar grandes movimientos. Se publicó en el Journal París el 2 de julio de 1966. Claro. Esto concuerda milimétricamente con esos documentos secretos que Southwell ha dicho que son falsos. Que son falsos, nada, nada. Perfecto, Pepe. Nos queda apenas un Es minuto. gravísimo, ¿eh? Esto es gravísimo, porque Nada, esto es el nada. 2 de julio. Está claro. Nos queda apenas un minuto y medio, Pepe. Yo vuelvo vamos a dejar el tema aquí porque es muy interesante. Vamos a decirle a nuestros seguidores que estén atentos porque vamos a ir desgranando estos documentos que tú has sacado a la luz, que ya nos has demostrado que no solamente que existían, sino que son verdaderos. Y ahora vamos a ir entrando en los siguientes capítulos en el meollo de la cuestión. Yo vuelvo a recordar que todo esto, mucho más, está en tu libro y yo te doy las gracias de verdad por aportarnos esta información que como tú bien has dicho, esto se tiene que saber, Pepe, porque si no, vamos como vamos y peor que vamos a ir. Así que nada, encantado, Pepe, te emplazo para el siguiente capítulo, seguiremos con estos documentos, vamos a desgranarlos y vamos a ver cosas que yo creo que a más de uno le van a llamar la atención porque bueno, se han tergiversado tanto que ya parece que son, las mentiras parecen verdades. Aquí estamos para que las verdades vuelvan a ser verdades, Pepe. De verdad, muchísimas gracias. Y seguiremos con A estos. todos vosotros. Un abrazo muy fuerte, hombre. Un abrazo. Hasta luego.